Yo quiero comenzar diciendo que todo fenómeno político en la Cuba actual debe, desde mi juicio, remitirse a una noción que es la que caracteriza el régimen político vigente en la Cuba actual, que es la noción de posttotalitarismo. Esa noción, que me voy a ahorrar explicarla porque todas y todos los presentes la conocen bien, es una noción creada por el politólogo germano-español Juan Linz, que, recuperando todos los debates clásicos de Hannah Arendt, pero también de Brzezinski, Friedrich y otros más, define que en aquellos regímenes de corte socialista de Estado, pasada una fase temprana totalitaria con los rasgos clásicos del totalitarismo, es decir, partido de Estado, ideología oficial, policía política, economía estatizada, liderazgo carismático, se pasa a una fase que pudiéramos llamar de totalitarismo atenuado, que es el posttotalitarismo. Y ese concepto, que es todavía bastante poco usado en los estudios cubanos, y mucho menos en el debate sobre Cuba, el debate cívico, creemos que capta, desde mi punto de vista, quizás de Lenier, capta un poco el qué cosa es el régimen cubano, que no es un autoritarismo a seca, como pudiera ser el egipcio o el ruso, pero que tampoco es el totalitarismo clásico que nosotros hemos estudiado y que además es una palabra que se usa y se abusa también en los textos de opinión y de debate político, o sea, el totalitarismo cubano. Entonces, hablar de posttotalitarismo, además, al mismo tiempo que dice que hay algo que sale de ese esquema, te dice que todavía quedan cosas de ese esquema. Y eso es el primer elemento que quiero decir. O sea, la presencia en Cuba, para entender toda oportunidad de activismo, de lo que yo he llamado núcleos de poder totalitario. Es decir, el todo se desagrega, desaparecen o se reformulan ciertos elementos, la economía ya no es plenamente estatizada, aparecen nuevos medios de comunicación no reconocidos pero existentes, se atenúa un poco la movilización política, a diferencia de la batalla de ideas, pero siguen existiendo lo que yo llamo núcleos de poder totalitario, que son esos elementos de los cuales no pudiera prescindir el sistema para hacer lo que es. Y esos elementos básicamente son la ideología de Estado, la presencia de la policía política como mecanismo de control social y político, y la existencia de un monopolio en disputa, pero legalmente establecido, de la cultura, la educación y las comunicaciones masivas. O sea, esos tres elementos, más el partido oficial de Estado único, que además en la Constitución se reconoce ahora como partido único, cosa que no se reconocía, es decir, que eso es un paso atrás, son los llamados núcleos de poder totalitario. Y frente a esos núcleos de poder totalitario, es decir, eso definiría el lado del Estado, del régimen político, tenemos el lado de la sociedad, el lado de los ciudadanos, el lado de los habitantes, que es lo que llamamos una sociedad híbrida poscomunista. ¿Por qué una sociedad híbrida poscomunista? Porque es una sociedad que es al mismo tiempo caribeña y soviética. Es decir, es caribeña por lo que sabemos, no solo elementos culturales, idiosincráticos, identitarios, sino también porque cada vez más participamos de cosas que pasan en los países vecinos. El rol del turismo, el rol de la remesa, la pobreza, la feminización de la pobreza, la racialización de la pobreza, es decir, todos los elementos que vamos a ver en Puerto Rico, en Dominicana, en las islas del Caribe, pero que presenta rasgos prototípicamente soviéticos. Es decir, 60 años se ha ciudadanizado el cubano en una sociedad soviética que pasa por su visión ante el poder, ante el Estado, ante los derechos, ante una serie de elementos. Y esa sociedad híbrida poscomunista soviético-caribeña coexiste en la permanente emergencia de nuevos sujetos, nuevos problemas y nuevas identidades, algunos de los cuales mencioné aquí, y la precaria consolidación de esos sujetos. Es decir, hoy una de las cosas que hemos hablado acá es que en Cuba están pasando muchas cosas, están surgiendo muchos grupos, muchas identidades diferentes, económicas, políticas, cívicas, pero al mismo tiempo es difícil de que se consoliden precisamente porque quien debiera dar la pauta para consolidación, que es el Estado que reconoce derechos, no lo hace. Entonces eso hace que, por un lado, frente a esos núcleos de poder totalitario, esté esta sociedad híbrida poscomunista con la coexistencia de la emergencia permanente y la precaria consolidación. Volviendo al lado del Estado, para entender este contexto en el cual los compañeros van a hablar después, lo que tenemos es una estructura de oportunidades políticas, concepto que ustedes conocen bien de la sociología política, de Charles Tilly, McAdam, Tarrow, etc., una estructura de oportunidades políticas marcadamente hostil porque ha aumentado, y esto lo podemos ver numéricamente, desde la época de Obama para acá, que además desde la época de Obama para acá, no lo digo solo porque la época de Obama marcó una oportunidad de apertura y de relajación en el caso del gobierno cubano, sino porque también hay más monitoreo de estos fenómenos y hay más datos medibles. Ha aumentado la represión política
y se ha diversificado la represión política, yo creo que en correspondencia no necesariamente con una maldad intrínseca que podemos asumir de la élite cubana, sino con la sociedad civil que es cada vez más diversa y más contestataria. Entonces la gente es más diversa, cabe menos en el canon oficial, protesta más de diferente manera y yo la reprimo y la controlo más. Con una diversificación de métodos, así como hay una diversificación de objetos de la represión y el control, que van desde la coacción a la cooptación selectiva. Es decir, una amplia gama de métodos diferenciados por sectores, ¿no? Y ahora le voy a tratar de poner rostro a esta sociedad civil más diversa que ha surgido, insisto, más diversa, pero a la vez que no logra consolidarse por el entorno restrictivo. Han surgido, junto con la sociedad civil oficial, de la cual va a hablar después Leniar, ha surgido una serie de centros de lo que podemos llamar NGOs, ONG, como Cubalex, Convivencia, Cuba Posible. Todos los casos que voy a decir, además, los seleccioné porque me parecen paradigmáticos de la emergencia de nuevos tipos de actores en la Cuba de los últimos 20 años, pero también son objetos de la represión de Estado. Estos 3 casos han sido cerrados, clausurados, presionados o desbandados o exiliados sus miembros por la represión política. Y eran 3 tipos de centro, que además esto remite a la diferencia del caso cubano con otros regímenes autoritarios, porque en otros regímenes autoritarios, de manera precaria, la oposición política no existe, pero, digamos, hay espacio de autonomía reconocido. O sea, en Rusia usted se inscribe en un registro, que es aberrante, pero un registro de organizaciones con actividad, qué sé yo, pero usted puede existir. El Centro Lévada, la Fundación Memorial, en fin, en Cuba eso es imposible. Entonces, sin embargo, existen, porque existe la necesidad de la sociedad cubana de pensarse a sí misma y existen centros de pensamiento. Entonces, Cubalex, cuyo equipo fue exiliado forzosamente y sus instalaciones intervenidas, Convivencia, acá resistido a pesar de que le fue expropiada la sede física, y Cuba Posible, que ha sido recientemente también desarticulado de alguna manera por las presiones oficiales. Pero junto con ese espacio que ha surgido, han surgido lo que podemos llamar, y eso es un tema a debatir, un colega, Dimitri Prieto, ha escrito sobre eso también, yo también, Mariloy Ofré, movimientos sociales, quizás no en la noción europeo-norteamericana de movimientos claros, sino de movimientos en un sentido más amplio. Y yo señalo 4 elementos acá ejemplares. Por ejemplo, el movimiento de los cineastas, de la discusión de la ley de cine. Sí, son grupos que a partir de una identidad reivindican un tema específico. El movimiento de hip hop, que tiene una larguísima trayectoria y que ha sido objeto de una de esas prácticas, que es la práctica de cooptación selectiva, en algunos casos. Y 2 movimientos muy recientes, y quizás no recientes, pero que han tenido visibilidad reciente por 2 eventos públicos, que es el movimiento de la diversidad sexual, LGBTTI, y el movimiento de la defensa de los animales. Lo cual nos dice una sociedad mucho más diversa. Bueno, junto con las ONGs o proto-ONGs, estos proto-movimientos han sido también objeto de atención y represión por parte del Estado. Tenemos un tercer microecosistema de esta sociedad civil que surge, que son los medios. O sea, hay una gran cantidad de medios que han surgido con elevada profesionalidad en los últimos años, formados por jóvenes egresados del periodismo oficial, que no encontraron cupo, espacio en estos medios oficiales, que todos se parecen, aunque cambian el nombre, y crean medios alternativos, en algunos casos con una altísima calidad que les ha valido premios internacionales. Bueno, ese ecosistema de medios no está reconocido, ha sido incluso objeto de ninguneo por la recientemente aprobada Ley de Comunicación, la Política de Comunicación, la PC del PCC, la Política de Comunicación del partido, y están en la alegalidad y pronto estarán en la ilegalidad. Entonces, es un espacio interesante, pero también un espacio objeto de monitoreo y de represión. Y una cuarta dimensión, junto con las ONGs, los grandes movimientos por identidades y por temas, y los medios alternativos, que son estos activismos comunitarios, estas protestas barriales que remiten a lo que John Scott hablaría como la política de los desde abajo, de sin poder, de manera que surgen una serie de reivindicaciones muy puntuales, siempre ligadas a la precariedad, a la retirada del Estado de la provisión de bienes y servicios por vivienda, por calles, por reconocimiento de estatus de habitabilidad para que te den la libreta, para que puedas ir con los niños a la escuela. Y eso ha crecido y ustedes lo pueden ver. Y son esas protestas diversas que vemos en una calle, de la gente que saca los muebles a la calle porque los van a desalojar o que quieren que le legalicen el predio que ocupa, que además remite
justo a la dimensión que planteaba antes caribeña, o más bien latinoamericana, porque esas prácticas, esas protestas existen en toda América Latina, siempre han existido, y en Cuba de alguna manera estaban atenuadas porque el modelo tenía la capacidad de absorber esa población y ya no más, y ya parece que tampoco le interesa absorberla. Entonces, todo eso se da, entonces lo que estoy planteando es que existe esa heterogeneidad de actores, todos los cuales son, independientemente de su proyecto político, y de hecho, fíjense que aquí no he mencionado a ningún actor de la oposición política. O sea, ninguno de estos es opositor. Digo, más allá de la lógica del Estado, ninguno es un partido opositor, ninguno es un movimiento de protesta. Lo más cercano pudieran ser las ONGs independientes, pero tampoco son partidos opositores, y todos han sido sistemáticamente reprimidos, vigilados. Incluso aquellos, y lo hablaba ayer con Ricardo en un momento de afuera, incluso aquellos que han apostado a la velocidad, el ritmo y la narrativa del gobierno. O sea, eso sí lo quiero dejar muy claro por algo que voy a decir al final. Entonces, del lado de la sociedad civil ya tenemos esa estructura de oportunidades hostil. Del lado de la sociedad civil tenemos problemas y oportunidades. Tenemos como problemas la inmadurez. No, esto no es un juicio de valor. Quiere decir que allí donde esas identidades emergen, pero es de muy difícil consolidación, muchas veces nacen en estado neonato, no logran consolidarse. La fragmentación, y sobre todo lo que yo llamo la fragmentación inducida, que es una de las estrategias del Estado, es decir, Lenier, no te mezcles con Isbel, porque si te mezclas con Isbel, te cierro. Y esa fragmentación inducida no genera solidaridad, de manera que cuando van por uno y después van por otro, porque es cuestión de tiempo, muere uno primero y muere el otro después. No hay solidaridad, que es un elemento que Arato y Cohen mencionan como un elemento de la sociedad civil, la solidaridad. Y algo que también es un problema, pero que paradójicamente es una oportunidad, que es el problema de la memoria. O sea, nosotros no tenemos memoria. Bueno, ya el mundo de Snoes hablaba de eso, en sentido amplio, pero allí donde ha sido secuestrada la historia y donde hay una memoria oficial, es muy difícil, y eso yo me daba cuenta cuando en el Observatorio Crítico o en la Cátedra de Santa María nosotros hacíamos cosas y después yo me encontraba gente que había hecho algo parecido en Paideia, y después te encontrabas que había marxistas que habían hecho algo parecido en los 60. La existencia de una memoria secuestrada o ocluida, por un lado, nos impedía entender que aquel punto de llegada al que creíamos que podíamos llegar estaba cerrado, y nos dábamos contra la pared, pero al mismo tiempo impedía que nos autocensuráramos a priori. Entonces es una cosa muy compleja el tema de la memoria, pero es importante para el activismo civil. ¿Qué oportunidades veo? Bueno, la transnacionalización de la sociedad cubana, no solo la sociedad civil cubana. O sea, la sociedad cubana es cada vez más porosa, más transnacional, hay gente que entra y sale. El hecho de que emerjan identidades que tienen pares en otros países hace que sea más reconocible. Las nuevas tecnologías, la información y la comunicación, así que haya crecido el acceso a Internet es importante. Es tan importante como que una protesta por una calle o por un drenaje puede ser visibilizada, y eso genera un efecto de demostración y un efecto de presión sobre las autoridades por alguna manera. También los actos de represión, también las convocatorias, por ejemplo, la convocatoria de la cual van a hablar ellos, LGBTI, y otras convocatorias usaron las redes sociales para eso. Y justo el Estado cubano ahora es que está afinando las clavijas para lidiar con esa dimensión. Y el tema de la diversificación, es decir, ya no más cabe la sociedad cubana, como ninguna sociedad post-comunista y general globalizada, dentro de la identidad de un sujeto homogéneo o 2, 3 categorías de sujeto homogéneo. Es decir, ya no más la tríada clase obrera, campesina y grupos, estudiantes, refleja la sociedad cubana. Y eso es elemental. Para terminar, ¿cuáles son los retos que yo identifico dentro de esta especie de caracterización muy apretada que he hecho de la relación, recapitulo, dentro de un régimen posttotalitario, entre una estructura de oportunidades políticas hostil y una sociedad híbrida en transición? Primero, un reto teórico que es discutir la excepcionalidad cubana. Es decir, en estos días hemos visto las protestas en Puerto Rico para la renuncia de Rosselló. Y yo he visto desde cosas tan naif como decir, ojalá los cubanos pudiéramos hacer eso, o ¿por qué no hacemos eso? Bueno, no sé si quién se lo plantea, que no sabe qué cosa es Cuba. Pero al mismo tiempo, esa discusión de reconocer lo excepcional en Cuba no puede llevarnos a olvidar o a ignorar que también existen fenómenos, que es lo que hemos dicho aquí y que lo van a reflejar los compañeros, de cosas que pasan en Cuba que pasan en otros lugares. O sea, reivindicaciones por pobreza, por servicios no ofrecidos, por identidades nuevas, en fin. Entonces, somos cada vez más similares a nuestros vecinos, pero también seguimos siendo diferentes por la estructura de oportunidades políticas que tenemos. Otro elemento importante, y ahí sí creo que la pelota está del lado de los aliados regionales, tanto la academia como las personas que están en funciones de engagement con Cuba,
desde la sociedad civil transnacional, en fin, es justo el reconocimiento en el sentido más amplio de sus pares internos. Es decir, algo que llama la atención y que molesta es cuando muchas veces los organismos multilaterales o las personas o grupos que tienen iniciativas en Cuba se suman a la narrativa del gobierno cubano para intentar avanzar alguna agenda dentro de Cuba y no reconocen a sus pares dentro de Cuba. Es decir, prefieren establecer vínculos con entidades oficiales, sabemos por qué, para avanzar una agenda, que reconocer a sus... Y no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de grupos reivindicativos como los que han mencionado acá y los compañeros van a explicar. El problema es que se ha demostrado que el gobierno cubano, independientemente que usted opte por esa vía leal de intentar hacer engagement, cierra la puerta cuando quiere y hay un dilema ético que usted está negando la solidaridad y el reconocimiento a los que son como usted dentro del país, a los que quieren hacer lo mismo que usted hace fuera con pleno reconocimiento de una democracia liberal. O sea, hay un dilema ético que implica la existencia de esas personas dentro por el no reconocimiento. Y por último, y con esto voy a terminar, hay un tema geopolítico que es que el análisis de esta estructura de oportunidades hostil y las dimensiones de activismo que están emergiendo dentro de ella y frente a ella, no reconocidas o criminalizadas, no puede abandonar la dimensión geopolítica porque el modelo cubano está dejando de ser una excepción en América Latina. Se está convirtiendo en un modelo exportable para países aliados, como Venezuela prácticamente, básicamente, y eso genera que las políticas, los acercamientos, los fenómenos que se den de cara no solo al Estado cubano, sino a la sociedad cubana, civil cubana, tienen que ser cada vez más globales. Es decir, así como hay intercambio, trade, alianzas entre gobiernos, tiene que haber más puentes, lazos entre activistas, organizaciones, movimientos de la sociedad civil global o regional, porque así como los gobiernos se ayudan para el control, para la represión, para la vigilancia, la sociedad civil, de manera como yo he llamado transideológica, es decir, más allá de las ideologías propias, por el hecho de ser actores reconocibles de una identidad compartida, que reivindica la autonomía, la autogestión, la solidaridad, tienen que establecer reconocimientos y puentes y no seguir reproduciendo la lógica de fragmentación inducida del gobierno cubano en los espacios internacionales. Yo quiero dejar esto acá y quiero decir que se me había olvidado que hemos decidido en esta mesa, por influencia seguramente nuestra, de nuestras formaciones y de muchos elementos, dedicar esta sesión a Agnes Heller, una socióloga primero marxista y después posmarxista, húngara, recientemente fallecida, que fue un ejemplo de la reflexión sobre cómo pensar y transformar las sociedades de tipo comunista desde su propia constitución. Entonces, por ese ejemplo que fue Agnes Heller, queremos que sea como la dedicación de nuestra sesión a su figura, siendo que recientemente falleció. Gracias.